Feliz sábado, tengan todo el día de hoy. Gracias a Dios por las hijas, por los niños que nacen en este mundo, porque todavía se ve la misericordia de Dios en la humanidad. Cada ser humano que se reproduce y viene un niño aquí a esta vida es para mostrar el amor de Dios hacia los demás. Quiero darle gracias a Dios porque mis hijas hoy van a tener un especial. Hoy es día de fiesta, hoy aquí. Van a cantar ahorita Erika y Katie van a tener un himno que se llama Brilla Jesús, para la honra y gloria de Dios. Y luego Valentina. Sí. Ahora viene la participación de Valentina.
Gloria a Dios, va. A la pequeñita le ganaron los nervios, 3 añitos, entonces hubiera sido lindo que ella también, pero se la sabe, ella se lo sabe de memoria también, pero le ganaron los nervios. Sí, con el amor de Dios, ahí pues como hay un grupo grande hoy, entonces se puso un poco nerviosa, pero la gloria y la honra sea para el Dios Todopoderoso. Que Dios me siga dando sabiduría para poderlas encomendar a ellas, llevarlas en este camino. Y cuando ellas cuando crezcan, pues ellas puedan tomar la decisión, sea para el bien o sea para mal. Pero mi responsabilidad como padre es llevarla a Jesús y que Dios les dé el discernimiento para que ellas puedan discernir cuando ellas sean grandes. Se le hace más fácil, creo, que a un niño que está siendo instruido en las cosas de Dios, que a uno que no esté conociendo de Dios, porque los dos van a crecer. Y cuando sean adultos, entonces, desgraciadamente, Satanás presenta la tentación, los engaña y unos ceden y otros no. Entonces, pero la única salvaguarda para los niños y para uno es la palabra de Dios, creerla con fe. Vamos entonces al estudio de esta semana, que se encuentra en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 19. Génesis capítulo 2, versículo 19. Perdón, versículo 17. Yo voy a tener una oración y todo aquel que pueda me acompaña allí donde usted se encuentre. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por estos signos que se tuvieron, Señor, estas alabanzas. Gracias te damos, Señor, por las personas y los hermanos que están aquí, Señor, que se han reunido con nosotros. Bendícelos grandemente, Padre eterno, y en este momento te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para poder ver la palabra, Señor, que usted quiere enseñarnos el día de hoy. Quítame a mí, Señor, y usa mi voz, Padre eterno, para que usted pueda transmitir el mensaje a los que estamos aquí, Señor, y a los que nos van a ver a través del video. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Como se tocó hoy en la mañana, hablando del conflicto y de las decisiones que se tomaron cuando el rey Salomón era joven y él pidió sabiduría a Dios, pidió discernimiento para poder discernir entre el bien y el mal. Pero cuando analizamos este versículo en la historia de hoy, en la generación de hoy, ya no miramos esos grandes acontecimientos que surgieron, que estaban en esa historia, cuando surgió el pueblo de Israel, que ese mar rojo se abrió y el pueblo de Dios cruzó. Eso fue una gran noticia, igual también como el pueblo de Egipto, la tierra de Egipto fue desolada. ¿A través de qué? De esas grandes tribus y todos esos pueblos que a medida ese pueblo iba cruzando, iba entrando a la tierra de Canaán, las otras naciones temblaban de esos grandes acontecimientos que habían pasado. Hoy en día no podemos ver eso, la mano de obra, la obra de Dios obrando con esos grandes poderes. Pero sí podemos ver que la maldad que ha crecido en el ser humano. Muchos se atreven a decir que, porque vamos a hablar hoy de la ley de Dios, si es vigente o no está vigente. Si la ley que se le dio al pueblo de Israel es la misma ley de hoy, o cuál es la ley de Cristo. Porque muchos dicen que Cristo tiene una ley. ¿Cuál es la ley de Cristo? Porque muchos dicen que no están bajo la ley, sino que bajo la gracia, que viven por Cristo. Pero el testimonio de ellos es otro. ¿Correcto? Entonces vamos a Génesis capítulo 2, versículo 17. Analicemos este versículo conforme a los otros versículos que vamos a tocar. Porque la ley de Dios existe antes o después del pecado. Dice aquí en Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás, porque el día que de él comieres,
¿Qué dice? Ciertamente morirás. Y el versículo ahí termina. Porque el siguiente versículo dice, y dijo Jehová, Dios no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y seguimos leyendo, pero no hacemos una pausa. No enfocamos ese versículo. Cuando Adán sale de las manos de Dios, es como un bebé recién nacido. Adán no sabía todavía qué, discernir entre el bien y el mal. Era un hombre alto, fuerte, pero todavía era qué, había en él qué, inocencia. Por eso, a través de la inocencia, Satanás sabe que son seres inocentes que los puede ¿qué? Engañar. Y los engañó. Prácticamente los engañó. Y podemos ver hoy en día el gran conflicto que hay. Pero muchos cristianos dicen que en el Génesis no se encuentra ¿qué? La ley de Dios. ¿Cómo se encuentra en el Éxodo? ¿Por qué no se encuentra en Génesis tal como Dios la dio en el Éxodo? Pensemos. Ahora, con eso lo quedo, pensemos. ¿Por qué la ley de Dios no se ve en el Génesis como un mandato, como se muestra ya que en el Éxodo? Porque en el Éxodo Dios le da que sus leyes. Le dice a Moisés, sube, toma 2 piedras, sube acá al monte que yo te las doy. Pero en el Génesis no se ve, Adán y Eva no se ve ese acontecimiento, no se ve que Dios le da leyes. Dios solo simplemente le dice al hombre, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a ver entonces, a relacionarlo ahora con el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento también la ley de Dios no aparece, como aparece en el Éxodo. Y por eso hoy en día los cristianos dicen que ya la ley no es vigente, que ya no hay que guardar el sábado, que ya no hay que, porque estamos en libertad y podemos hacer y deshacer. Porque en el Nuevo Testamento tampoco aparece explícita la ley de los 10 mandamientos. Pero sí aparecen, así como esta frase que hallamos aquí, este mandato, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque ciertamente el día que comieres, ciertamente morirás. La pregunta es, ¿cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál fue la ley que Jesús les enseñó a sus discípulos y a los nuevos cristianos de hoy en día que rechazan el Antiguo Testamento? Cierta parte, solo lo que toca que la ley, porque las promesas siempre las están ¿qué? Reclamando. Y también en el Nuevo Testamento no hay promesas. Todas las promesas se encuentran dedicadas a ¿quién? ¿A quiénes le dieron las promesas? Se las dieron a Abraham y al pueblo de Israel. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Juan viene siendo este libro como si fuera también el Génesis. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿Cómo dice? ¿Cómo empieza en el principio? ¿Correcto? En el principio. Entonces quiere decir que Juan me está de qué? Porque en ninguna parte del Nuevo Testamento, ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Marcos, ni en las cartas de Pablo, se empieza así como empieza este capítulo. En el principio, ¿qué dice? Era el verbo. ¿Y el verbo era con quién? Con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Este era con quién? Este era en el principio con Dios. ¿A quién se está refiriendo este? ¿A quién hace referencia el escritor? Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cuál es la palabra, cuál es el personaje más importante ahí?
el verbo. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero le digo que en el primer versículo, el personaje importante es el verbo. Porque ahora en el versículo dice, ¿a quién se está refiriendo? Era al verbo. Vamos a ver quién es el verbo. Porque en el principio, ¿quién estaba con el principio con Dios? El verbo. En el principio con Dios, dice. Ahora dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas las cosas? Por el verbo. Pues vamos a hacer la palabra, por el verbo. Ahora dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Por el verbo. Vamos a ver, porque esa es la palabra, el verbo. Por eso le estoy preguntando, ¿quién es el verbo y quién es el Hijo de Dios? Porque ahora la misma palabra Juan está explicando, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿quién fue el que le dijo a Adán y Eva que el día que de él mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás? ¿Quién le habrá dicho esas palabras? Adán. Vamos relacionándolo, me van poniendo atención, están poniendo atención, para que no se salgan del tema. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. ¿Correcto? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿quién estaba hablando con Adán? El verbo. Vamos captando, el verbo. ¿Ok? Ahora dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Me voy a adelantar ahora en el versículo 9, porque ahorita en el versículo 6, 7 y 8 habla que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, porque ahí hace una pausa. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Por quién? Ajá, escuché la boca con miedo, por el verbo. Todos, por el verbo. Pero vamos a ver, sigue diciendo, no era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, ahora ya cambió la frase, ya no menciona que el verbo, ahora menciona la luz, pero haciendo referencia al mismo que personaje. Entonces Juan me está mostrando que el personaje principal del que él va a hablar, ¿de quién va a ser? Del verbo, de Jesús. Es del verbo. Juan va a expresar ¿de quién? De Jesús, de la vida de Jesús. Porque está diciendo, en él estaba, versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Recordemos que Juan, cuando está escribiendo esta carta, ya está ¿qué? Anciano. Ahora él es inspirado por el Espíritu para que deje ¿qué? Testimonio. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los que están leyendo ahorita en este momento? Nosotros. Nosotros estamos leyendo un testimonio vivo de Juan, del apóstol Juan. Pero antes del apóstol Juan había otro Juan, que es Juan el Bautista, que dio testimonio también ¿de quién? De la luz. Vamos siguiendo. Ahora dice el 9.
aquella luz verdadera, ¿qué dice? Que alumbraba a todo hombre, ¿qué dice? Venía a este mundo. Ahora otra pregunta. ¿De quién estaba hablando Juan? Sí, del verbo. Pero ese verbo era carnal, ya era hombre o era el Hijo de Dios. Él está hablando del principio, ¿correcto? ¿Quién le dijo a Adán que el día que de ese árbol, ¿qué? Comiere, ciertamente morirá. Entonces, Juan está hablando de la qué. Primero, ¿de qué personaje está hablando? Porque todavía no ha nacido Jesús. En el relato, en la inspiración que Juan el Bautista tiene, Juan el apóstol Juan tiene, él está escribiendo inspiradamente. Pero primero está haciendo referencia ¿a quién? A Jesús antes de venir a este mundo. Porque él está diciendo, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Cosa tan bonita está así siendo inspirado Juan. Para que nosotros captemos. Entonces, si Jesús existe antes, quiere decir que la ley también de Dios está antes de la muerte de Jesús. ¿Correcto? Porque hoy hoy en día están diciendo y predican que la ley de Dios no hay que guardar ¿qué? Los mandamientos de Dios. Que solo yo en Cristo Jesús ya soy ¿qué? Salvo. Pero Juan está haciendo referencia cuando Jesús le está hablando, el verbo le está hablando, porque lo vamos a referir como el verbo, la luz, porque no se conoce como Jesús, es el que le está dando las indicaciones, le está enseñando a Adán y a Eva sus mandamientos, le está diciendo, porque si escribiera todo eso aquí, toda esa conversación que hubo, esa enseñanza que le dio al hombre, no ajustarían los libros. Pero hay que usar un poco el sentido común. Adán y Eva salen de las manos de Dios, fresquecito, una mente inocente, como nace un niño. Por eso la ley de Dios no está afuera, sino que estaba dentro del hombre. Sus mandamientos estaban escritos en su mente. Dios se las estaba enseñando personalmente. Porque el único que le puede enseñar la ley a uno, ningún hombre le puede enseñar a guardar los mandamientos. Ningún hombre nacido de carne puede enseñar los mandamientos. El único que los puede enseñar es el Hijo de Dios a obedecerlos. Porque fue el único que vino a esta tierra, porque ya que el hombre falló, Dios envía a su Hijo ahora a demostrarle a Satanás que sí se puede que en un libre albedrío y en una carne ya pecaminosa, obedecer a Dios por amor, no por miedo. Y Satanás ha inculcado que si tú no haces esto, Dios te va a castigar. Yo guardo la ley de Dios por amor, porque comprendo el sacrificio que Jesús hizo por mí, porque murió por mí. Por esta generación Jesús murió. No sé cómo se puede atrever a decir la gente que Jesús ya cambió la ley. Seguimos el discurso, la inspiración de Juan acá. Estamos en el versículo ¿qué? 9. Ahora dice el versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo ¿qué dice? Por él fue hecho. ¿Por quién fue hecho? Por el verbo, la luz. Pero el mundo no le conoció. Hoy nacemos en este mundo y no conocemos quién es nuestro creador, quién es nuestro redentor. Y cuando ya le presentamos y se le presenta la palabra de Dios a la gente y se le puede decir, Cristo murió por ti, yo tengo que explicarle a la gente
por qué Cristo murió por él. Y para yo decirle que Cristo murió por él fue ¿por qué? ¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué Cristo murió por la humanidad? Porque el Verbo que creó al hombre, que creó el mundo, tuvo que hacerse ¿qué? La misma palabra nos va a decir a qué. Vamos a seguir leyendo. Yo así lo puedo comprender. Sigue diciendo, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿A través de quién nosotros somos hijos de Dios? A través del Verbo. A través de ese sacrificio. Pero todavía vamos a llegar ahí. Porque la misma palabra de Dios tiene, yo me adelanté un poquito, pero la misma palabra de Dios tiene que explicarse. Sigue diciendo. Los cuales que dice, no son engendrados de ¿qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice aquí, aquí está la clave. Y aquel verbo, veo, por eso le digo que la palabra principal de este capítulo es el verbo, es Cristo. Y aquel verbo fue hecho, ¿qué dice? Carne. Entonces, ¿cómo era antes el verbo? Era espíritu. El Hijo de Dios. Porque Dios dice que Dios es ¿qué? Espíritu. El espíritu se hizo carne. Se rebajó. Por ti y por mí. Para que nosotros tengamos ¿qué? Vida. Por eso hoy la humanidad entera tiene ¿qué? Vida. Por ese gran sacrificio. Y lo despreciamos. Haciéndole caso a quién. Aquel que dijo, no moriréis. ¿Quién fue el que dijo, no moriréis? ¿Quién es el que engañó al hombre? ¿Quién le ha dicho? ¿Quién le ha dicho al ser humano que si sigue pecando va a tener vida? Si ya conocemos la muerte, ¿quién no ha perdido un familiar? ¿Quién no ha perdido una amistad muy cercana? ¿Quién no ha perdido un hijo, una madre, un abuelo? ¿Por qué entró la muerte? Por no creerle al verbo. Yo tengo en Hebreos, por el tiempo no me alcanza para llevarlo. Pero en el libro de Hebreos, yo digo, ¿qué hubiese pasado? Porque el hubiera no existe, pero si Adán y Eva hubiesen creído a Dios, hubiesen creído al verbo, no, al verbo, a Jesús, le hubiesen creído a Jesús, que en él estaba la vida, este mundo fuera diferente. Aún así en el pueblo de Israel, porque al pueblo de Israel también se le dieron lo mismo que sucedió en el Génesis. Si el pueblo de Israel se hubiese permanecido fiel, le hubiese creído al verbo, mi pregunta le voy a decir al Señor Jesucristo, ¿cómo hubiese sido tu sacrificio? ¿Hubiese sufrido como Él sufrió? Porque quien le preparó ese sacrificio son nuestras acciones al Hijo de Dios. Es para meditar. Seguimos diciendo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice el 18,
Ahora Juan, perdón, el 15, vamos a leer el 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es primero que dice, antes de mí. Pero ¿quién nació primero? Pero ¿por qué él dice que es antes? Porque él está hablando que cuando era Jesús Espíritu, cuando era el Verbo, cuando era la luz de los hombres, el que creó que el mundo, y claramente, como él lo va a decir aquí, lo sigue diciendo, el Hijo de Dios, el unigénito, Hijo de Dios. Y por eso Satanás se ha que ensanchado con el ser humano en distraerlo para que no conozcan la luz. Sigue diciendo, porque de su plenitud, ¿qué dice? Tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ahora vio, mira la palabra aquí. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Pero eso no quiere decir que yo voy a ir a ¿qué? A quebrantar los mandamientos de Dios. Les voy a leer, con esto concluimos esta cita para no pasarme mucho. Solo denme, como dije, en 5 minutos para leerles esta cita. ¿Por qué Satanás se ha ensanchado tanto con el ser humano? Y que la ley de Dios, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Que la misericordia de Dios, la gracia de Dios, no hace a un lado la justicia. La misericordia de Dios o la gracia de Dios con su ley son dos caras de una sola moneda. No se pueden quitar. O una moneda, usted, un billete, pórtelo por mitad. Quiéralo despegar así. No va a poder. El carácter de Dios, la ley de Dios, es el carácter, es el amor de Él. Pero miren por qué, cuál es la diferencia entre Lucifer y el hombre. ¿Por qué? Porque hasta muchos hoy en día dicen, wow, quizá Dios ha sido injusto con Lucifer porque no le dio chance para salvarse. Miren lo que dice. Lucifer había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ninguno otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final. No había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle. Pero el hombre fue engañado. Lo podemos ver ¿dónde? En el Génesis, en el capítulo 3, cuando le dijo, no moriréis. ¿Por qué el hombre fue engañado? Porque el hombre era ¿qué? Miren lo que, como yo le digo, tenía una mente inocente, pero mire cómo dice esta cita. Pero el hombre fue engañado, dice. Su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. Satanás tiene poder. Las palabras tienen poder. Por eso usted ve cuando hay gente que tiene un comerciante, usted puede ver a un comerciante y te dice, ¿a qué hora le compré a esta persona este artículo? Tienen poder de convencimiento. Sofisma. Ese es un ejemplo para darle. Un poder que usted dice, wow, ¿y a qué hora esta persona o la mujer, a qué hora me deja engañar por este hombre? Sofisma. Sigue diciendo, no conocían la altura y la profundidad del amor de Dios. Para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta a Dios mediante Jesús. ¿Escucharon? Porque la salvación viene, como dice Juan, a través del Verbo. Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada ¿a quién?
a los hombres, pero la misericordia no pone a un lado la justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios y no podían cambiarse ni una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley. Miren qué bonito, esto me gustó. Pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Wow. Dios no cambió ¿qué? Su ley, sino que se sacrificó. Pero se sacrificó ¿en quién? Sacrificó a su Hijo. Para que usted y yo seamos ¿qué? Salvos. Salgamos del engaño de Satanás. Satanás tiene engañada a la humanidad entera. Tiene un poder de sofisma. Y ha engañado al mundo entero. ¿Por qué cree que cuando un niño nace lo está velando? O cuando una mujer nace, ya está embarazada, ya la está asediando? Porque Satanás no va a ir a ceder al hombre, no va a ir a tentar al hombre. Hasta ahí yo puedo ver cómo Satanás actúa. Siempre usa siempre ¿qué? Su misma estrategia. ¿Acaso Satanás fue primero al hombre? ¿Fue primero a donde quién? A donde Eva. Y a la mujer nunca la ha dejado. Porque la mujer es la que sale embarazada. Sabe que ahí hay una criatura que se va a formar para la honra y gloria de Dios. Y desde el vientre de la madre, él ya empieza a sembrar su mentira. ¿A través de qué? De la música, de lo que usted come, de lo que usted escucha, de lo que usted ve. Pero Dios, en su inmensa misericordia, que dice en Jesús que nos dio su misericordia, se sacrificó por nosotros para que nosotros tengamos ¿qué? Vida. Por eso el versículo que hoy se le leyó, que Jesús vino a este mundo ¿a qué? A deshacer las obras del diablo. Estudiemos más la palabra de Dios, analicémosla más. Yo no guardo la ley por mí mismo, pero Jesús me enseña a guardar la ley. Y eso va a ser otro tema en la siguiente próxima que termine, porque me faltó media hora para continuar. Vamos a hablar de eso, de cómo estaba la ley, porque yo les mencioné de la ley que estaba dentro en el ser humano. En el Nuevo Testamento aparece dentro del ser humano, pero ¿por qué la ley la quieren tener afuera todavía hoy el cristiano? Porque Cristo, cuando Moisés le dijo el Señor Moisés es el tipo, el antitipo de Jesús. Es muy parecido. Cuando usted ve en la escena de Moisés, esta es una introducción al siguiente tema. Cuando Moisés sube al monte y le dice, trae las dos tablas de piedra, que yo escribiré en ellas y se las enseñaré al pueblo. Dios no quería que usara a Moisés para enseñar ¿qué? Su ley, él mismo, porque él mismo enseña la ley. Jesús ascendió al cielo, fue coronado, y del cielo descendió ¿qué? Su Espíritu. Por eso dice que el Espíritu Santo ¿qué? Les enseñará. ¿Qué les va a enseñar? ¿Qué nos va a enseñar el Espíritu de Cristo a nosotros? A obedecer su santa ley. Que Dios me lo bendiga grandemente y que Dios pueda que en nosotros y de que nosotros permitamos abrirle el corazón al Señor Jesús para que Él nos enseñe su santa ley. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude en eso. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu Hijo amado, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús, porque usted se sacrificó. Gracias, Señor, porque se hizo carne para darnos vida eterna a nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder valorar el sacrificio que su Padre hizo a través de usted. Que usted mismo pueda y venga a nosotros, Señor, a través de su Espíritu y nos enseñe su santa ley, que todavía está vigente, que usted no la ha cambiado.
pero que usted quiere escribirla en nuestros corazones. Ayúdanos, por favor, Señor. Te abrimos nuestro corazón. Entra en nosotros. Te lo pedimos. En su nombre. Amén, Señor. Amén.